Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Lasanta, director comercial de Nubiral, y quiero darles la bienvenida a la quinta y última sesión de nuestro ciclo de webinars de Data and Innovation, Data and Analytics. En el siguiente evento les daremos una introducción a los sistemas que capturan, almacenan y usan data para la correcta toma de decisiones. En cuestión de meses, la pandemia no solo amplificó las diferencias entre las empresas líderes y las más rezagadas, sino que también hizo más difícil la oportunidad de ponerse al día con la transformación digital. Hoy la data crece en forma exponencial día a día, y nuestra capacidad de procesarla y usarla como ventaja competitiva es cada vez más limitada. Es por eso que las empresas deben tener sistemas para capturar data, almacenarla y usarla para la toma de decisiones y sobrevivir en un mundo digital. Pero antes de comenzar, les comento un poco más acerca de nosotros. Nubiral es una empresa de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales. Nuestra misión es ayudar a las compañías a adaptar tecnología para aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar rendimiento y superar los desafíos de la nueva era digital. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro especialista, Sergio Mastrogiovanni, Head of Data and Innovation de Nubiral. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ale, gracias por la intro, muy interesante, ¿no? Lo que decís y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces voy a comenzar a hacer un pequeño wrap-up de todo lo que estuvimos viendo durante este ciclo, que fue un ciclo de 5 encuentros, que tratamos de hacer algo bien introductorio como para tener un baseline, ¿no? Para poder generar un vocabulario que todos hablemos el mismo idioma. Vamos a seguir haciendo más webinars durante lo que queda de este año y para poder explotar esto por ahí un poco más a nivel técnico y también a nivel negocio, ¿no? Que todos los distintos verticales e industrias puedan empezar a aprovechar esto que por un lado es un challenge, un desafío, y por otro, perdón, una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, voy a cerrar esta pequeña ventanita que siempre me aparece acá. Me presento, soy científico de datos de formación, ¿no? Más que nada lo que hice siempre fue Data y Analytics, los últimos años más que nada consultoría en inteligencia artificial y en Data Science, profesor de Intelligent Automation, Innovation Coach, también soy researcher y mi rol es de Head of Data and Innovation. Me toca usar muchos sombreros, siempre decimos, seguramente como la mayoría de todos ustedes. Entonces, vamos a hablar hoy, los próximos 54 minutos que nos quedan, acerca de esto, acerca de cómo el dato que se genera y se multiplica con cada segundo, con cada cosa que hacemos, podemos y debemos en cierta forma explotarlo más, el tema de cómo podemos no solamente capturarlo y almacenarlo, sino además que nos dé insights y generar esa cultura de analytics, ¿no? De self-service, es decir, que no haya que pedirle la data a nadie, que no haya que llamar por teléfono a nadie, que no haya que mandarle un email a nadie a pedirle información, que no haya que imprimir nada, que no tengamos, en cierta forma, que podamos conectar dónde se genera esa data con el punto donde se consume, ¿no? Y finalmente, cómo podemos hacer sentido de todo esto y usarlo en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Si no accionamos, porque también no tomar una decisión es, en cierta forma, tomar una decisión, ¿no? Vamos a dejar unos minutos al final para todas las preguntas que puedan y quieran hacernos. De vuelta a la misma oferta, estamos abiertos a seguir esta conversación offline, a nuestros emails, a nuestra social media o incluso a través de todos los canales que ya compartimos y vamos a seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces empecemos con la primera parte de esto, Big Data. Big Data es un concepto muy
grande, hay un paraguas muy amplio, ¿no? Y a veces se confunde. Entonces vamos a empezar hablando de cuál es el objetivo último, ¿no? Como jugando a ser el guasón, matar el Excel, ¿no? Matar el Excel, matar todo lo que tenga que ver con masajear la data, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eliminar esa intervención, ese tiempo que nos hace perder no tener la data que necesitamos para poder tomar decisiones, ¿no? Hoy tenemos la información, hoy tenemos nuestras organizaciones en silos, es decir, muchísimos sistemas legacy, muchísimos bases de datos, muchísimos archivos individuales, muchísimas versiones de los mismos archivos, ¿no? Al mismo tiempo, muchísimas demandas del usuario, de todos los stakeholders que forman nuestro ecosistema, interno y externo, es decir, no solo nuestros clientes internos y nuestros clientes externos, sino también proveedores, pares, la industria, el gobierno que se mete en todo y a la vez no ayuda a nada. Entonces, necesariamente tenemos que hacer cambios, ¿no? El modelo que teníamos hasta ahora no sirve porque estamos teniendo un eclecticismo, es decir, la velocidad de los cambios son cada vez más mayores, ¿no? Entonces el objetivo final es la optimización del negocio con una sola versión de la realidad, ¿no? Lo que se dice single source of truth, calidad constante de los datos y fuentes confiables, ¿no? Cuando hablamos de la evolución de la data, generalmente nos referimos a lo que se llama small data, es decir, toda la data que tenemos puertas adentro de nuestra empresa, ¿no? Pero no es toda la data que generamos, ¿no? Queramos o no, conscientes o inconscientes, estamos generando muchísima más data que la que tenemos en nuestras bases de datos, ¿no? Entonces la evolución es movernos de esos muchos archivos que decíamos en formatos de Word, en formato de Excel, en formato de archivo de texto, movernos a bases de datos, movernos a bases de datos relacionales, moviéndonos a bases de datos multidimensionales, moviéndonos a los nuevos sistemas de bases de datos y finalmente la parte de Big Data y Analytics, que es, digamos, la frutilla del postre o la última parte de la evolución de nuestro sistema de conocimiento, ¿no? El volumen de datos es mayor, de vuelta, queramos o no, y el tipo de datos también lo es, ¿no? Habíamos hablado en otras reuniones que el objetivo es tener la cultura del dato a través de la organización con la información integrada, automatizada, generar procesos para poder capturar en forma automatizada esa data y tener procesos predecibles, ¿no? Entonces, Big Data y Analytics generando ese círculo virtuoso porque ninguno es nada sin el otro, ¿no? Más que nada de vuelta, sé que todos sabemos bien y lo tenemos bien claro esto, ¿no? Y a veces es hasta algo de semántica, ¿no? Pero se dice que son 5 las Bs que se refieren a Big Data, que son de velocidad, variedad, volumen, veracidad y valor, de vuelta. Todos los días aparece una B nueva, pero el concepto es este, ¿no? Estamos generando muchísima data con cada cosa que hagamos, de vuelta, conscientes o inconscientemente, mucha data diferente y a una velocidad que antes no teníamos, ¿no? Es en tiempo real esto. Entonces, para alinear conceptos, un mega es 1.000.000 de bytes, un giga es 1.000.000, 1.000.000.000 de bytes o 1.000.000 de megas, un tera es 1.000.000.000.000 de bytes, un tera también es la capacidad de 8 iPhones, en general un iPhone grande, no hay iPhone de 64, hay iPhone de 16, hay iPhone de 8, de 4, ¿no? Pero un iPhone hoy estándar es de 128 gigas, y lo mismo que un Galaxy, 4 computadoras Windows o Mac, que son, en general tienen una capacidad de 250 gigas, un disco duro externo,
en general son de un tera, a veces de 3 o 4, pero en general son de 1 tera, es el estándar. 250.000 fotos tomadas con una cámara estándar, 250 películas o 500 horas de video high definition, 6.5 millones de páginas o documentos, Office, que es el documento estándar, y 1.300 archivadores físicos, si se acuerdan, seguramente ustedes habrán vivido, son parte de esa transición que nos tocó a algunos de nosotros vivir, o empezar a trabajar en la época donde era todo en papel, ¿no? Que sobre todo en Latinoamérica, se archivaba todo en esos archivadores, ¿no? O sea, 1 tera es eso, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hablamos de volumen, ¿no? Sabemos que hoy se generan alrededor de 2.5 teras por día, ¿no? Y para darles una referencia más o menos, toda la colección impresa de la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo, del Congreso de New York, de Estados Unidos, tiene 208 teras, ¿no? O sea, menos de medio mes, ya generamos la misma data que hay en el Congreso, en la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo, ¿no? La variedad, habíamos hablado también antes, que no es solamente lo que generamos cuando tipeamos en nuestras computadoras o cuando hacemos alguna transacción en nuestra base de datos, ¿no? El 95% de las empresas dicen que no gestionan esa data que no es estructurada, ¿no? Velocidad, hablamos de la rapidez con que se generan que se genera toda esta data. De vuelta, nos demos cuenta o no, cada vez que abrimos, que hacemos un tap en nuestro celular, estamos generando muchísima data, ¿no? Cada persona generó el año pasado 1.7 megabytes por segundo de data, o sea, hagan el cálculo de toda la data que generamos. Al mismo tiempo, esta data, mucha fake news, mucha data que no es confiable, ¿no? Mucha de esta data no sabemos si nos sirve o no, por eso tenemos que tener buenos procesos para poder capturarla y filtrarla, ¿no? La mala calidad de la data le cuesta solamente a Estados Unidos 3.1 billones de dólares al año. Se prevé que el mercado de Big Data Big Data Analytics alcance 103 mil millones de dólares en 2 años. 97.2 de las organizaciones están invirtiendo en Big Data y Analytics. Nosotros deberíamos hacerlo también. Utilizando Big Data, Netflix ahorra 1.000 millones de dólares al año solamente reteniendo un cliente, ¿no? Sabemos que es más caro y más difícil salir a buscar clientes nuevos que retener a los que ya tenemos, ¿no? De vuelta, esto es... perdón, ¿se ve mi pantalla? Ale, me apareció un mensajito. No quiero estar navegando a ciegas. Sí, Sergio, perfectamente. Buenísimo, buenísimo. Entonces, lo que quería hacer más que nada poner un baseline, ¿no? Para que entendamos la cantidad de data que estamos generando, ¿no? Google obtiene más de 3.500 millones de búsquedas diarias. Los usuarios de WhatsApp intercambiamos hasta 65.000 millones de mensajes al día. El 80 al 90% de los datos que generamos hoy no están estructurados, no están en nuestras bases de datos. La creación de datos crecerá a más de 180 teras. Un zettabyte es 1.000 millones de teras, ¿sí? Las interacciones de datos aumentaron en un 5.000% en los últimos 10 años, ¿no? Tengan una idea, habíamos dicho que el 90% de la data que tenemos hoy fue generada en los últimos 5 años, ¿no? Si tomamos desde Pedro Picapiedras hasta hoy, todo se generó el 90% de toda la data que tenemos hoy se generó entre 2016 y 2021, ¿sí? Hoy una persona tardaría aproximadamente 181 millones de años en descargar todos los datos que hay en Internet. En 2012 solo se analizó, hasta el 2012 solo habíamos analizado 0.% de todos los datos. Los usuarios de Internet pasaron un total de 1.200 millones de años en línea, todo agregado, ¿no?
Las redes sociales representan el 33% del tiempo que todos usamos cuando entramos a Internet. Hay 2.80 mil millones de usuarios activos mensuales en Facebook. Los usuarios de Twitter envían más de 500.000 de tweets por minuto, ¿no? 2020 solamente el mercado de Big Data creció 14%. El número de dispositivos IoT podría aumentar a 41.000 millones en 2025. Somos 8.000 millones de habitantes, ¿no? Tendríamos más o menos 5 dispositivos IoT cada uno de los habitantes del mundo, incluidos los que probablemente no tienen internet. La proporción de datos únicos y replicados sería de 1 al 10 para el 2024, es decir, que en 3 años, por cada archivo, cada dato, cada cosa que generamos va a haber 10 copias, ¿no? Para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, Big Data está volviéndose más grande, ¿no? Big Data se vuelve bigger cada año, ¿no? El año pasado sabemos que la empresa promedio genera 100 transacciones por día, más o menos, ¿no? Hay empresas que generan miles, sobre todo las multi, hay empresas que generan 2 o 3 que venden, y hay empresas que no venden nada por día, ¿no? Sobre todo en pandemia. Pero al mismo tiempo generan 6 GB de data por hora y 33% del tiempo en social media. Esto son datos, ¿no? Más que nada para que entendamos de vuelta de todo lo que está pasando, que esta no es una crisis más, que es un momento histórico, que no va a volver atrás, que se va a incrementar aún más, y que tenemos que hacer cambios, ¿no? Tenemos que accionar con esto. Esto es un challenge, pero al mismo tiempo es una oportunidad para todos nosotros, ¿no? El timing para la toma de decisiones, se sabe, es entre el 40 y el 60% de la data, es decir, de vuelta, ya lo dijimos antes, pero es bueno remarcarlo, por eso es tan importante generar procesos para capturar y filtrar la mucha data que está ahí afuera, ¿no? Es decir, cuando tenés menos del 40% no podés tomar una decisión, cuando tenés más del 60% ya va a ser tarde, ¿no? Por eso hay que ser rápido en esto. Y en general estamos acostumbrados a ver y usar este tipo de data, ¿no? Más que nada, no sé, data en forma de campos, de filas y columnas que tenemos en nuestras bases de datos, no sé, nombre, ID, teléfono, cliente, nombre, los datos de las transacciones. Esto es lo que llamamos data estructurada, ¿no? Es solamente entre el 5 y el 10% de la data que generamos como empresa, hablo, ¿no? Ni hablar como individuos. Hay un 80 o 90% que no estamos capturando, ¿no? Sabemos que el resto es no estructurado en formato de fotos, en formato de videos, en formato de archivos JSON, en diferentes tipos de formatos, ¿no? Entonces, tenemos nuevos tipos de data y tenemos que generar nuevos tipos de análisis o formas de analizar y explotar esta data, ¿no? Ya sea dashboards, usarlo más en tiempo real, un análisis predictivo, usar estas imágenes, voz y todos los diferentes formatos que se van generando y que están ahí afuera y no lo estamos capturando, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de la data, veníamos hablando, tiene que ver con captura e ingesta de esa data, poderla capturar en todos sus formatos. Hoy estamos más que nada centrándonos, y hasta ahí, ¿no? A veces ni siquiera la data estructurada está bien usada, ¿no? Porque dijimos que la mayoría de las empresas tienen toda esta información en silos, es decir, en sistemas que no se hablan entre sí, en datos que no se comunican, en archivos que se usan en computadoras y el resto de la organización no lo sabe o se lo tiene que pedir a alguien. Entonces, poder capturar esa data, eliminar, romper los hilos, usar data lakes, usar otras formas de integrarla y finalmente explotarla, ¿no? Data lake probablemente sea hoy la gran
el gran problema y solución al mismo tiempo, ¿no? Porque problema porque no lo estamos explotando como deberíamos, pero sí necesariamente es la solución para poder tener la data integrada y una sola fuente de la verdad, ¿no? Habíamos dicho que hablábamos de la velocidad y del volumen que tiene la data al generarse, ¿no? Hace más de medio siglo, un 5 megas, que hoy no es ni un PowerPoint. Este PowerPoint que estoy proyectando debe tener unos, no sé, debe tener unos 10 megas, ponele. O sea, era un ladrillo así, una cosa gigante así. Hoy un tera te entra en la punta del dedo, ¿no? Entonces, la buena noticia y buena para el negocio es que el precio de la data del almacenamiento está bajando muchísimo. Hoy no es un lujo, es más, es una necesidad que tienen todas las empresas de poder capturar y almacenar y conectar los puntos, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? La información creada, como acabamos de decir, es gigante, está creciendo en forma exponencial, por eso se llama Big Data, ¿no? Porque tenemos un crecimiento que no podemos manejar, ¿no? Y nuestra capacidad de procesamiento es muy, muy limitada, por eso tenemos que, de vuelta, generar procedimientos para poder capturar, filtrar y analizar esa data y tomar decisiones, ¿no? Esto es un fenómeno que se llama data deluge, que significa la necesidad y la poca capacidad que tenemos. Si bien la capacidad de procesamiento crece, los precios bajan, no tenemos o deberíamos tener procesos para poder capturar y filtrar toda esa data, ¿no? ¿Qué genera ese diluvio de data que hablamos? Todas estas fuentes de datos que están generando data en forma exponencial que no estamos capturando. Y a veces capturarla y no accionar, por eso Big Data sin Analytics tampoco sirve, ¿no? Tampoco nos sirve, ¿no? Necesitamos tomar decisiones y accionar a través de esa data, ¿no? Recuerden que los ciclos son recontra cortos, ¿no? Entonces tenemos que tener visibilidad de lo que viene y entender qué es lo que está pasando, ¿no? 44% de nuestro tiempo gastado en cada semana haciendo tareas manuales masajeando data, ¿no? Que tienen que ver con búsqueda, captura, preparación, filtrado, de todo lo que tiene que ver con esta data que está allá afuera y adentro también, ¿no? En un mundo perfecto, una empresa debería funcionar así, ¿no? Usar toda esa data estructurada y no estructurada, capturarla y en cierta forma tener procesos analíticos para poder tomar decisiones, ¿no? Esto es del New York Times. Dice que para los analistas de Big Data el trabajo de limpieza es algo que lleva del 50 al 80% de las empresas, ¿no? De vuelta, no es un tema exclusivo de Latinoamérica, es un tema mundial que está pasando, pero bueno, ellos en cierta forma empezaron con esto hace algunos años, ¿no? Latinoamérica está un poco más atrás, sobre todo Argentina, sobre todo con todos los problemas coyunturales que tenemos, que seguramente lo saben inclusive los que no son argentinos. Entonces, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo analizando la data. ¿Verdadero o falso? A ver si me escriben en el chat qué les parece. ¿Me lees, Ale? A ver qué dice Sí, la perfecto. gente. Ahora cuando empiecen a entrar los resultados, las respuestas te voy comentando. No Están sean tímidos, tímidos. porque no, sí, están tímidos, quiero decir. ¿Verdadero o falso? Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo analizando la data. Tenemos una primera respuesta que dice falso. Les voy a ayudar, sí es falso, ¿no? Pasamos la mayor parte del tiempo limpiando la data. El 50 al 80% dice el New York Times el tiempo de un analista es para masajear esa data, jugar con ese Excel que decía el Guasón que hay que matarlo, ¿no? Entonces,
somos todos, somos parte, trabajadores del conocimiento, ¿no? Somos, en cierta forma, somos, más allá de los rótulos y de nuestra formación, somos todos, en cierta forma, data scientists, ¿no? Pero también somos data cleaners. Parte de nuestro trabajo es masajear esa data, independientemente del nivel y de lo que hagamos, ¿no? Porque hasta un almacenero trabaja con data, ¿no? Lo hace en forma manual, lo hace de memoria, si se quiere, pero hoy es más necesario que nunca, ¿no? Entonces, la evolución de la data tiene que ver con capturar data y usar la data de todos esos dispositivos que hablábamos antes, no solamente dispositivos IoT, hablamos de sensores y demás. Hoy estos dispositivos tienen memoria, hoy estos dispositivos tienen lo que se llama edge, es decir, capacidad de capturar, procesar y hacer cosas con esa data, ¿no? La nube, sin duda, la nube es el futuro, ¿no? Todo lo que tenga forma y color hoy es parte del siglo XX, lo dice Elon Musk, el CEO de Tesla, y finalmente cómo explotar esa data a través de apps, ¿no? Ya sean mobiles o diferentes formas, ¿no? Estamos, no voy a entrar en el tema del liderazgo de Jeff Bezos, el CEO, ex CEO por ese, de Amazon, pero él mandó un tuit hace algunos años muy famoso, googleenlo, sobre esto, ¿no? Lo que se llama API Revolution, es decir, la capacidad que tienen todos los dispositivos de hablar entre ellos, ¿no? A veces no es necesario que haya intermediarios, lo que se llama middlemen, que directamente tomemos la data de la fuente donde se genera y la explotemos, ¿no? Esto empezó en el año 2004 y hoy vean el volumen hasta donde llegó. Y casi todas las plataformas tienen APIs, tienen APIs, ¿no? API significa Application Programming Interface, ¿no? Salesforce fue una de las, probablemente de los más innovadores y precursores en esto, lo implementaron en el año 2000, eBay fue otra gran plataforma, pero hoy casi todos los dispositivos o todos los sistemas tienen APIs, ¿no? O sea, y realmente es necesario, porque no podemos confiar solamente en nuestro SAP, en nuestro Salesforce, en nuestro Hyperion. Tenemos que tener esa data integrada con toda la data que está en nuestro ecosistema, ¿no? Y no solamente la data de nuestras cuatro paredes, sino todo lo que se está generando allá afuera, ¿no? Esto empezó con la necesidad de cubrir una necesidad tecnológica y terminó cambiando e impactando la historia de los negocios, ¿no? Hoy es tan necesario como imprescindible, si se quiere, ¿no? Hoy cualquier cosa que hagamos se puede, hasta se debe, les diría, conectar con todo esto, ¿no? Con Google Maps, con Uber, con nuestro calendario, con nuestro email, con Slack, con todo lo que está allá afuera, ¿no? Hoy ya no es un lujo, hoy es muy, muy fácil hacerlo y hoy es una necesidad, ¿sí? Vamos a la segunda parte y quiero probablemente enfocarme más en dejar esta discusión abierta para que después podamos seguir conversando offline y en los próximos webinars, ¿no? La segunda parte es analytics, es decir, tener la oportunidad y la necesidad de accionar con esa data, no solamente capturarla o tenerla ahí, sino que necesitamos tomar decisiones y rápidas, ¿no? Tenemos la data activa y la data pasiva. Por cierto, esta es una infografía que hizo Analía Enrique de nuestro equipo de marketing, que muestra todas las oportunidades que tenemos de usar esta data y estos dispositivos en forma probablemente más proactiva, ¿no? No solamente el tema de los wearables, que hoy la medicina se apoya muchísimo en esto, ¿no? Habíamos hablado en webinars anteriores de cómo hoy podemos darnos cuenta, de hecho estamos haciendo un proyecto con México para un hogar de ancianas, para poder tener proactivamente todo
sus indicadores, ¿no? Que las señoras no se desmayen, que podamos entender cómo están ellas físicamente y clínicamente, ¿no? A través de wearables, que no son para nada invasivos, no tienen que tener un catéter, no tienen que tener nada con cables encima, ellas pueden caminar y hacer su vida normal, pero pueden estar controladas, ¿no? O sea, hoy los sensores son una necesidad, ¿no? Para mucha gente invasivos, para otros hasta es probablemente una bendición, ¿no? Entonces, la necesidad de toda la información que está ya lista, poder capturarla y poder accionar, ¿no? Peter Sondergaard es quien lidera o lideraba la parte de research de Gartner, ¿no? Él decía que la data es el petróleo del siglo XXI, pero la analytics es el motor, ¿no? Es decir, si no tenés un auto, puedes tener mucho petróleo y no te sirve, ¿no? No te sirve para moverte del punto A al punto B. Entonces, los 5 componentes o 4 componentes que son la data, el acceso, la automatización y la flexibilidad, hablábamos las organizaciones tienen que ser hoy ágiles, ¿no? La data integrada sin código, evitar el Excel, evitar el masajeo, matar al Excel, accesos abiertos, esto genera más colaboración, flows sincrónicos, automatizados, es decir, que apenas que haya un cambio en cualquier lugar, ya nos enteremos, no tengamos que ir mañana y enterarnos como el diario, no hay necesidad de ir al kiosco a comprar el diario para enterarte de lo que pasó ayer o de lo que pasó hace 2 meses, ¿no? Hoy es más rápido que nunca esto y hay una necesidad imperiosa de accionar, ¿no? Entonces, Self-Service Analytics es la oportunidad de tener mejores insights, comprender las tendencias del mercado en forma proactiva, comprender las cambiantes demandas de los clientes, qué quieren ahora y qué querrán en el futuro, mirar los datos en forma continua, generar más ventas y generar proyectos de lealtad, ¿no? Y al mismo tiempo la oportunidad de reducir costos, tener más ganancias y ganar más mercado, ¿no? Ni hablar de la oportunidad de generar proyectos de continuous improvement con inteligencia artificial, que lo dijimos y lo conversamos en reuniones anteriores, ¿no? Vamos a cerrar un poco la idea y quiero dejar unos 10-15 minutos para preguntas que nunca nos alcanza el tiempo para poder cubrirlas todas, ¿no? ¿Cómo estas dos cosas en cierta forma se potencian y son factores que habilitan la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Y que nos ayudan no solo a sobrevivir, sino a ganar el mercado, ¿no? Solíamos empezar, sé que a veces esto es provocador, ¿no? Pero solíamos empezar nuestros webinars en el año 2019, antes de la pandemia, con imágenes así, ¿no? Esto habla de el retail tradicional, como muchos verticales, que está desapareciendo. Está desapareciendo por diferentes razones. Por supuesto, exacerbado ahora con pandemias, lockdowns, se flexibilizan, se vuelven a abrir, se vuelven a cerrar las ciudades, variante Delta, gobiernos inútiles que no traen vacunas. Más allá de eso, esto ya existía de mucho antes, no es culpa de COVID-19 que el retail tradicional fue yéndose fuera de negocio, ¿no? Porque en cierta forma el retail tradicional, nosotros como consumidores estamos evolucionando y quien no lo ve lamentablemente está bastante cegado, ¿no? Porque ¿a quién le gusta de vuelta? ¿A quién le gusta ir al chino? ¿A quién le gusta ir a comprar algo? ¿A quién le gusta ir al supermercado? Por supuesto, hay gente que le gusta, ¿no? Pero estoy hablando en general, ¿no? En la pérdida de tiempo, si lo pensamos desde el punto de vista productivo, ¿no? ¿A quién le gusta tomarse un colectivo e ir a comprar algo y volver en ese mismo colectivo o en otro
3 horas después, ¿no? Y cuando te das cuenta perdiste toda la mañana, perdiste 3 horas. ¿A quién le gusta ir al médico, por ejemplo? ¿A quién le gusta ir a, no sé, cualquier negocio de venta al público que uno entra, compra lo que necesita y sale, ¿no? Hoy los modelos son así, hablamos en reuniones anteriores, y no lo voy a repetir porque ya lo tomamos casi media reunión, de modelos como Amazon Go. Amazon Go, por no decir de vuelta una marca, por decir una marca, pero hay muchísimos modelos así que son cashless, contactless. En Amazon Go, el que está bueno, hay varios y está en todo el mundo, entiendo, incluso está viniendo para Argentina, ¿no? Pero el Amazon Go de New York, uno entra, ve una góndola así, de hecho hay videos así, en chistes, ¿no? Agarra lo que necesita, sale. Antes uno tenía que escanear el celular, ahora directamente, automáticamente te reconocen y te lo descuentas de tu cuenta de Amazon, ¿no? O de tu banco, en forma automática, ¿no? Ese es el modelo del futuro. Entrar, tomar lo que necesita, si es que tiene necesidad de ir a un negocio, ¿no? Si no, lo puede pedir directamente por Amazon, Mercado Libre, por quien sea, sin moverse de su casa, ¿no? Pero el punto es que hoy estos dispositivos permiten hacerlo, ¿no? Hablamos de IoT, de los sensores que permiten directamente pasar caminando con un producto y no necesitas pasar por una caja, ¿no? No necesitas, por eso son cashless, no necesitas tener cash, no necesitas tener dinero en efectivo, no necesitas tener contacto, por eso son contactless. Juguemos a ser Albert, el Albert inteligente, que él decía, si tuviera una hora para resolver mi problema y mi vida dependiera de la solución, tomaría los primeros 55 minutos analizando toda la data e intentaría resolverlo en 5 minutos, ¿no? Es decir, la necesidad de tener una operación apoyada en data y apoyada en analytics, ¿no? Hoy no es de vuelta, es una necesidad imperiosa, es algo que lo exige el momento, lo exige el mercado, y en el futuro va a ser todavía más necesario, ¿no? Uno no puede basarse en corazonadas, uno no puede basarse más en el siempre fue así, porque el mundo cambió, probablemente siempre fue así, pero el mundo cambió. El cliente tiene otras necesidades, el consumidor tiene otras necesidades. Y de vuelta, estamos muy mal acostumbrados por las empresas tecnológicas, los Netflix, los Spotify, los Facebook, si se quiere, los Instagram, si se quiere, a que nos den esa consistencia, que nos muestren qué es lo que necesitamos, que nos recomienden cosas, que nos ayuden, que hagan nuestra experiencia entretenida y divertida, ¿no? de los Amazon, de los Mercados Libres, ¿no? Entonces tenemos que tener como empresa necesariamente una operación digital, ¿no? Usar la automatización, no solamente para automatizar procesos, sino para automatizar la captura, ingesta y explotación de la data, tener insights, poder entender, poder usar Natural Language Processing para poder entender lenguaje natural sin necesidad que tengamos que interpretar lo que nos dice un cliente, ¿no? Y también plataformas para poder tener mejor comunicación interna y externa, ¿no? No solo chatbots, hablo de herramientas usando APIs, como acabamos de mostrar. Entonces, el gran problema que hay hoy es esta desconexión a veces entre el mundo tecnológico y el mundo de los negocios, ¿no? Esta falta de y más que nada tiene que ver de vuelta con la cultura. Hablamos siempre de la transformación digital, pero la transformación digital no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con cultura, tiene que ver con hacer cambios, tiene que ver con cambiar el mindset, tiene que ver con tener esta cultura del dato a través de la empresa, ¿no? Juguemos a hacer el otro Alberto, ¿no? Fue la data, en cierta forma fue la data, pero hubo una gran incapacidad de poder
analizar esa data, de poder interpretar esa data, de poder entender que no somos como Alemania, que no somos como Suecia, ¿no? Tendremos cosas buenas como lo tienen ellos, pero somos muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué Big Data y Analytics? Estamos teniendo un volumen de datos generándose a una velocidad exponencial, crece en forma exponencial y más que nunca, ¿no? Tenemos que tomar esa data y tomar decisiones, ¿no? Y ya no pasa por estar el momento que estamos en la oficina, de 9 a 6 de la tarde, sino esto es, nos guste o no, es 24/7, ¿no? Porque el mundo cambia en cada segundo, ¿no? Y no estoy diciendo que hay que trabajar más de 10 horas por día, idealmente hay que trabajar menos, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con eso, pero sí, nosotros miramos, lo primero que miramos a la mañana es nuestro celular y lo último que miramos es nuestro celular, ¿no? Miramos una pantalla desde que nos levantamos de la cama hasta que nos vamos a dormir, incluso después de saludar a nuestras parejas, ¿no? Entonces, es necesario Big Data y Analytics porque el trabajo no pasa en el trabajo no pasa en la oficina, el trabajo pasa con todo lo que hacemos, ¿no? No solamente el trabajo, sino la forma en que generamos esa data. Y voy a cerrar con estos conceptos que venimos hablando también hace bastante, ¿no? Que ya estamos un poco acostumbrados en cierta forma, pero probablemente no lo estemos aprovechando todo lo que deberíamos, ¿no? Después de todo, no cuesta nada y no es algo, una inversión millonaria que tenemos que hacer, ¿no? Es una oportunidad que nos estamos perdiendo, ¿no? El tema de APIs, el tema de data lakes, el tema de explotar toda esa data que se está generando allá afuera y no la estamos usando, ¿no? No estamos tomando decisiones basado en lo que nos dice nuestro contador, en lo que nos dice nuestro gerente de supply chain, en lo que nos dice nuestro analista de marketing, y estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? En cierta forma estamos mirando el pasado y asumiendo que el futuro se va a comportar de la misma forma. Estamos perdiendo la oportunidad de usar, capturar y explotar esa data, ¿no? Entonces, el presente, el mundo ideal, que de vuelta, esto no requiere inversión millonaria, con muy poca inversión, cualquier empresa puede y debe tener esta operación, es necesario, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Es decir, hay riesgo de que esto no se implemente o que no se adopte por el management, que a veces los que probablemente impulsan esto siguen pidiéndole a la secretaria que le mande el mail con la presentación, sigue mandando imprimir el reporte a la impresora y más allá del tema de sustentabilidad. En el momento que nosotros miramos a algo impreso en papel, nos estamos comiendo un yogur podrido, ¿sí? Estamos mirando data, noticias de ayer, ¿no? Entonces, la revolución del dato, lo que viene, tiene que ver con ese cambio que necesitamos hacer puertas adentro de la organización, ¿no? Las organizaciones post-COVID tienen que ser data-driven, tienen que basarse en esta experiencia que decimos, que el consumidor necesita esa experiencia, el cliente necesita esa experiencia, el empleado necesita esa experiencia. ¿Y por qué no? Los managers también necesitamos y los directores necesitamos esa experiencia, ¿no? Y tenemos que estar más enfocados en el negocio, ¿no? Con esta cultura del dato que tanto venimos hablando desde hace bastantes años, diría, ¿no? Enfocarnos en estas tres cosas: primero la gente, después los procesos y finalmente la data, ¿no? Finalmente la tecnología y la data fluyendo a través de los tres pilares, ¿no? El concepto de Self-Service Analytics, que todos beban, drink from the fire hose, decíamos en el webinar anterior, todos beban de la fuente, ¿no? Es decir, no esperar que esa
agua, ese agua pase por diferentes cañerías, porque en el momento que abriste la canilla puede estar saliendo agua podrida, ¿no? Diseño centrado en humanos, la experiencia de usuario como concepto, ¿no? De vuelta, recuerden Spotify, esa consistencia que tiene siempre. Recuerden a Netflix, vos abrís Netflix en tu celu, abrís Netflix en tu tablet, abrís Netflix en tu computadora, abrís Netflix en tu televisor, vas a tener la misma experiencia siempre, la misma consistencia siempre. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en Netflix? Si me da lo que quiero, me da las mejores películas que yo quiero ver, y hasta sabe mejor que yo lo que me va a gustar, ¿no? Entonces, ese es el modelo que viene y tenemos que aprovechar y empezar desde ahora, no esperar que pase el tren, ¿no? Y finalmente enfocarnos en nuestro negocio, en nuestro core, ¿no? Y entender y ser ágiles para hacer cambios, porque probablemente siempre fue así o siempre fue de una forma, pero ahora puede no serlo más. Entonces, ser lo suficientemente humildes para aceptar que lo que hicimos bien en el pasado probablemente no sirva más ahora y necesitamos hacer cambios, ¿no? Entonces, ser ágiles, tomar decisiones apoyadas en data, conocer mejor el negocio, conocer mejor la industria, conocer mejor el mundo post-COVID, ¿sí? Que cambió muchísimo del año pasado esta parte, y apoyarnos en todo lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿no? Los stakeholders, que no es solamente el cliente, es el empleado como un socio importantísimo, el vendor, el proveedor, que también es otro socio importantísimo, sobre todo en tiempos tan difíciles que cuesta conseguir proveedores, cuesta conseguir cosas importadas. Entonces, tenemos que hacer esas alianzas para poder, porque tampoco sabemos lo que se viene, ¿no? Entonces, no quiero ser pesimista, pero podría pasar, no sé, algo también, otra cuarentena, cosas que la verdad no sabemos. Por eso tenemos que tener bien fuerte nuestras alianzas. Y finalmente tuvimos un webinar entero sobre esto, mejorar las comunicaciones, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Enfocarnos con lo que se llama storytelling with data, no solamente mostrar números, ¿no? Que esos números tengan sentidos, que esos dashboards tengan sentido. Y de vuelta, la cultura del dato a través de la empresa, ¿no? Lo que llamamos data literacy. Hicimos 4 webinars sobre esto, los pueden mirar en YouTube si no los vieron, pero es la parte más importante para lo que se viene, ¿sí? Finalmente, de vuelta, nos gusta apuntarle a la luna, ¿no? Hacer lo más alto, elevar la vara más alta, ¿no? Esto no es solamente un tema micro, es decir, puertas adentro de la empresa, ¿no? Somos parte de algo mayor, somos parte de un ecosistema y tenemos que trabajar también para que no solamente estemos mejor nosotros, sino todo lo que nos rodea. La ONU generó en el año 2015 17 goals, 17 objetivos para cumplir antes del 2030, ¿no? Todos, sin excepción, todos ellos están o tienen muchas oportunidades de cumplirse usando data y usando tecnología, ¿no? Hablamos de IoT, probablemente una de las grandes oportunidades es el objetivo número 11, ¿no? Que habla justamente de generar comunidades inteligentes, entre comillas, ¿no? Y sustentables, es decir, no usar energías renovables, reducir la emisión de gases, reducir lo que desperdiciamos, ¿no? Usemos lo que necesitemos y demás. Hay un proyecto hay varios, ¿no? En Dubái, en general todas las ciudades de los países escandinavos, de los países nórdicos, están muy bien con esto, ¿no? Japón, uno de los países que más problemas tiene con
sustentabilidad está generando un proyecto muy, muy interesante para poder usar sensores IoT, una ciudad construida desde cero, ¿no? Con el apoyo de Toyota se está generando una ciudad inteligente. Porque sabemos que hoy tenemos sensores, sabemos que hoy tenemos self-driving cars, es decir, autos que se manejan solos. Los autos están, la tecnología está, pero no están las calles preparadas para eso, ¿no? O sea, si bien tenemos la tecnología, nos va a llevar bastantes años, ¿no? Ver un auto que se maneja solo. De vuelta, hablamos sobre esto casi un webinar entero la vez pasada, pero ciudades están empezando a construir ciudades inteligentes apoyadas en Big Data, apoyadas en Analytics y apoyadas en IoT, ¿no? Esta ciudad básicamente se está usando para implementar soluciones IoT, para implementar soluciones con inteligencia artificial y para implementar autos y dispositivos inteligentes, ¿no? No sigo más, me gustaría escucharlos ustedes, Ale, si tenemos preguntas y de vuelta, siempre Sí, sí, cómo no, abiertos a seguir esta conversación offline, ¿no? Por Twitter, por seguro. los medios y canales que quieran, ¿no? Ahí tienen nuestros emails y de vuelta, Perfecto. contento a Sí, seguir respondiendo, sí. la primera pregunta es del director de la unidad de negocio de Office 365 de Microsoft, a dónde te manda la carta de documento por instigar a llenar el Excel. Esa la dejamos sin Eh, responder. No, de hecho, somos muy agnósticos, ¿no? En todo lo que hacemos, pero de hecho, el proyecto que comenté, y no lo iba a decir, ¿no? Pero es interesante lo que decís, está esponsoreado por Microsoft, ¿no? Estamos generando estos dispositivos en un hogar de ancianos de México para poder ayudar a que el futuro sea mejor para todos, ¿no? Y que estas tecnologías, que si bien a veces son bastante, en cierta forma generan gaps, y sobre todo en data, pero al mismo tiempo son muy democratizantes, y realmente lo creo, ¿no? Que genera la posibilidad de que gente, no sé, que vive en el medio del desierto pueda ver un médico, que gente con problemas para hacerse análisis lo pueda hacer a través de un wearable, a través de un Apple Watch, que gente pueda medirse el oxígeno en sangre y sin tener que ir al médico para ver si tiene COVID. No estoy diciendo de vuelta, estoy diciendo que son herramientas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Que podamos tener Totalmente. una vida mucho más probablemente interesante, ¿no? Y al mismo Totalmente. tiempo mejor educación, ¿no? No hay que ir a Harvard para ser un experto en Bueno, inteligencia ahí artificial. Sergio, hablando de calidad de vida y educación, hay una primera pregunta que puede dar para extenderse bastante, pero por lo menos para que tires algunas puntas. Sí. Preguntan, en una institución educativa, ¿qué proyecto se puede iniciar aplicando Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning para un buen beneficio? Bueno, tenemos muchos proyectos que hicimos en instituciones educativas, ¿no? Hay, primero, podés hacerlo por el lado del contenido. Segundo, en el tema de que el contenido se actualice de forma dinámica, ¿no? Y tener feedback dinámico también de los usuarios, entender qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo, ¿no? Entonces que tus contenidos sean bien actualizables y dinámicos, que el delivery sea mejor también, ¿no? Porque recuerden que somos, de vuelta, somos muy visuales, todos, dediqué un webinar entero a esto, que ya, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Yo leía y leo muchísimos libros, los chicos no leen libros, no podés mandar un pibe a leer libros, ¿no? A leer un libro, porque lo va a hacer, pero probablemente no le quede el contenido. Entonces, para que esta educación evolucione y de vuelta, se me viene a la cabeza la señora que le gritaba al alumno adoctrinándolo, pero dejemos eso de lado. Son modelos viejos, ¿no? Hoy un chico aprende de YouTube, un chico aprende a bailar por YouTube, aprende, digamos, hasta cosas que no tienen que ver necesariamente con la educación formal. Entonces, tenemos que aprovechar esas plataformas para el delivery, tenemos que aprovechar esas plataformas para mejorar los contenidos, tenemos que aprovechar esas plataformas para mejorar también la calidad y la cantidad de lo que se usa. ¿Qué más se puede hacer?
nosotros implementamos sistemas para que los trainings sean a través de cámaras, ¿no? Las cámaras detectan, es decir, cuando una persona, es lo que se llama déficit de atención, ¿no? Cuando una persona se está quedando dormida por diferentes razones, puede ser que esté cansada, o puede ser que vos le estás explicando algo aburridísimo que no le interese. Entonces, es un buen parámetro también cuando una persona, cuando el alumno está atento y te está prestando atención o cuando no lo está. Estamos implementando bots para que mejore la interacción alumno-profesor e incluso que ayude al profesor, le dé un soporte para responder preguntas que tiene el alumno, muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimos casos de uso. Y de vuelta, contento de seguir conversando con quien quiera que lo, quien quiera que lo preguntó, conversando el offline. Sí, hay muchísimos casos de uso en la educación. Seguro, seguro que sí. Bueno, incentivamos entonces a que escriban y nos contacten para seguir por este tema. Aprovechamos a meter un par de preguntitas más, no llegamos a todas, pero bueno, a ver, ¿la única forma de integrar la data es a través de un data lake o hay alguna otra manera? Bueno, probablemente esta pregunta vino antes que cuando hablé de los APIs, de las APIs. Sí, las APIs. Es decir, hoy vos con tu teléfono estás, ejemplo, cuando pedís un Uber, estás integrando, hoy creo que Uber ya tiene un sistema propietario, ¿no? Pero hasta hace unos años, Uber, Cabify, Lyft, todos los diferentes sistemas las empresas de taxis, usan APIs para capturar data de Google Maps, de todos los diferentes sistemas el Waze, de diferentes sistemas de geolocalización. Para darte un ejemplo, ¿no? Hoy cualquier sistema se conecta a través de APIs a, no sé, Slack, a tu calendario. Es decir, no es necesario bajar toda la data de tu calendario, no es necesario bajar todos tus emails a un data lake, no es necesario bajar todas las transacciones de SAP a un data lake, sino que se puede hacer a través de APIs, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Probablemente el data lake sea lo más óptimo, porque es la opción de combinar data estructurada, data no estructurada y empezar a accionar, ¿no? Lo que decimos conectar los puntos. Pero hay otras formas, ¿sí? No es lo único, ¿sí? Bien, bien. Bueno, vamos con la última, Sergio. ¿Cómo hace una pyme con poco presupuesto para tener un mejor manejo de la información? Bueno, es una pregunta que recibimos, hasta les diría casi todos los días, ¿no? La buena noticia es que, de vuelta, los precios bajaron muchísimo, ¿no? Hoy, si se acuerdan, la tecnología, los precios de la tecnología en general bajó muchísimo. Hoy cualquier empresa puede tener o que todos sus empleados tengan una computadora, ¿no? Al mismo tiempo, esta data que se genera, de vuelta, generar esa cultura cultura del dato a través de la empresa, ¿no? Que no siempre tiene que ver con tecnología, tiene que ver con cambiar el mindset y romper los hilos que, de vuelta, los hilos a veces son tecnológicos porque tiene que ver con sistemas aislados, pero también son culturales, ¿no? Con gente que es dueña de algo, gente que es dueña de la información, gente que es dueña de, no sé, de un proceso. Entonces, ¿cuánto vendimos el mes pasado? No sé, preguntarle al financiero. ¿Cuánto es nuestro presupuesto para, no sé, la campaña de X de marketing? Preguntarle a la directora de marketing, ¿cuánto es, no sé? Entonces, eliminar esos hilos y empezar a conectar los puntos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí, el data lake, que de vuelta no es caro, cualquier empresa puede y debe, te diría, hacerlo, ¿no? Y sí, una pyme debe hacerlo, ¿no? No es algo privativo para empresas grandes o multinacionales, ¿no? No, no, seguro. Y sobre todo que lo que es el concepto de storage, almacenamiento en nube, es muy económico. Así que, bueno, Totalmente. buenísimo, Sergio. Muy interesante. Como siempre, muchas gracias por el webinar que nos brindaste. Agradecerle también a todos los participantes. Nos quedamos con las preguntas que no fueron respondidas para responderlas vía email. Y de vuelta también los invitamos a que nos manden todas las consultas, todas las dudas que tengan y se las canalizamos a Sergio.
Les vamos a estar mandando en breve un mail con la grabación de este webinar, así lo pueden revivir todas las veces que deseen y lo pueden compartir también. Y hasta la próxima, hasta el próximo webinar, hasta el próximo ciclo de webinars. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.